Sacro y Profano cumple más de 10 años. Celebramos este tiempo de privilegiado contacto con un amplio auditorio en la que juntos descubrimos la imbricación entre las percepciones sagradas y la sociedad. Sacro y Profano es un ejercicio para observar, para mirar socialmente lo sagrado. Le invito a ver cómo nace este programa, quién es el conductor, cuáles han sido las tramas y las polémicas que ha generado, el perfil de los invitados. Sobre todo, lo festejamos hoy. Y gracias por ser parte de Sacro y Profano. Han sido aproximadamente 550 programas de Sacro y Profano que se han emitido a lo largo de estos más de 10 años por Canal 11, desde abril de 2014. A finales del 2013, Enriqueta Cabrera Cuarón, entonces directora general, aprobó el proyecto y en febrero de 2014 se realizaron las primeras grabaciones. El canal contrató a una empresa productora encabezada por la comunicóloga Leslie Casillas para realizar la serie. El número de los temas de la primera temporada fueron 15, que se grabaron en poco más de una semana. El primer programa fue la situación de las mujeres en las iglesias. Otros temas fueron el ascenso del neopentecostalismo, la Santa Muerte, la compleja relación entre la fe y la ciencia. Las grabaciones se realizaron en la antigua estación Indianilla, creada en 1880 como taller de tranvías. En la actualidad, Indianilla es un centro cultural y artístico. El escenario era simbólicamente muy potente. Las grandes turbinas de acero evocaban que la revolución industrial había llegado al porfiriato, con sus pretensiones de progreso y racionalidad profana. Muy buenas noches. Hoy es una emisión especial. Celebramos poco más de 10 años de Sacro y Profano. Al principio fue difícil. En una semana hacíamos casi toda la temporada de 15 episodios. Era tenso, pero salimos avante. Había mucha, dedicación, mucha alegría y sobre todo mucha expectativa por hacer algo nuevo, diferente. Más de 550 capítulos a lo largo de todos estos años. Hay muchísimas historias. Les cuento una anécdota, y es cuando hicimos un programa sobre el maligno, el diablo. Y en ese momento cayó una lluvia tremenda. No se podía hacer el programa por el golpe de las gotas que había en el techo, un techo de lámina. Y después se fue la luz. Y después hubo un cortocircuito y varios cables tuvieron que ser cambiados. Y todos dijimos ahí, en un programa que se hacía más o menos en unos 40 minutos, lo hicimos en 3 horas, que el chamuco se había metido o no quería que se impidiera. Otra, una ilustre doctora en ciencias sociales, prestigiada, etcétera, antes de grabar pidió ir al baño y no salía. Dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con ella? ¿Dónde está? Fuimos y miren lo que pasó. En la cajita del audio se le cayó a la taza y estaba muy apenada y no sabía, por supuesto que estaba en ese momento inservible y hubo que ir por a otro lugar, etcétera. En fin, como esos hay muchos detalles. Estas distintas historias desde el ente de lo religioso hemos ido mostrando el impacto sobre todo en la vida social, cultural, política y hasta económica. Sacro y Profano no se trata de un programa religioso, insistimos, es un programa sobre religiones. Sacro y Profano no es un programa religioso ni proselitista. No estamos a favor de una ni en contra de ninguna otra religión. Se trata de un programa hecho por especialistas, autores y actores que con mucho respeto plantean sus temas y creencias, sobre todo el impacto para comprender esta dimensión social, cómo impactan en la vida social.
Comprender las creencias y la dimensión sacral de toda sociedad es fundamental para poder entender las dinámicas e identidades y sobre todo saber bien qué somos como colectividad, como pueblo. Todavía a inicios de este siglo había un dicho que reflejaba una atmósfera y una cultura política de autorrepresión y tabú. Decía: no te metas con el presidente, no te metas con el ejército y no te metas con la Virgen de Guadalupe. Por ello, Canal 11 es pionero en la televisión mexicana por tratar estos temas de manera sistemática, con altura, rigor, respeto y con crítica. Hay que reconocer esta apuesta. ¿Y cuáles son los temas que Sacro y Profano ha presentado en pantalla del Canal 11? Sacro y Profano, en esta comunicación con la sociedad, atento a los hechos, busca explicaciones y análisis. Sacro y Profano pretende que los sucesos, no solo en México, sino en diferentes partes del mundo, sean parte de su corpus, de su objeto de estudio y de su tratamiento. Veamos la siguiente cápsula. Sacro y Profano es ante todo una propuesta periodística. Estamos atentos a los acontecimientos más importantes de México y América Latina y a nivel internacional. Hemos abordado sucesos como las muertes y sucesiones de los papas Francisco y Benedicto XVI, los escándalos de abuso sexual en las iglesias. Hemos procurado abarcar las diferentes creencias y prácticas religiosas como el Islam, el budismo, la santería, el judaísmo, los pentecostalismos, los testigos de Jehová, la masonería, menonitas, chamanismo. Hemos cruzado personajes polémicos como los abusos pederastas de Marcial Maciel, la impunidad eclesiástica hacia los legionarios, el comportamiento de poder y ambición del cardenal emérito Norberto Rivera, o la conducta poco religiosa de Monseñor Onésimo Cepeda. Se han denunciado actores de la Curia Vaticana como Angelo Sodano, Tarcisio Bertone, ambos secretarios de Estado, al mismo Dalai Lama, quien besaba a niños en la boca. Hemos abordado temas controvertidos como el celibato sacerdotal, la homosexualidad dentro de la Iglesia, en especial en el Vaticano, la Santa Muerte, el relegamiento de la mujer, el siniestro Yunque, la secta empresario-religiosa Nexium, que esclavizaba a mujeres, la poligamia en México de los mormones, vínculos de las iglesias con el crimen organizado, complicidad y encubrimiento de curas abusadores, entre muchos otros. La oportunidad coyuntural, la diversidad religiosa y de enfoques, así como el rigor intelectual, es la fórmula de Sacro y Profano. Como usted puede observar, se desprende que Sacro y Profano es ante todo un programa periodístico. Polémico, sí, porque denunciamos los abusos de poder, sea religiosos, sea de estructuras religiosas, incluso de personajes poderosos. Sentimos que es nuestro deber, aunque incomode y provoque reacciones como las ha provocado. Nuestro enfoque es el respeto a toda creencia, honrar el pluralismo y denunciar la intolerancia. Muchos nos preguntan, y hay que decirlo, ¿por qué el programa es tan corto y dura poquito? ¿Y por qué no darle más tiempo? La verdad, este tipo de cuestiones me halaga, porque quiere decir que la persona quedó interesada en el tema y quiere ahondar más. Es uno de nuestros objetivos, sembrar interés, curiosidad, para que el televidente profundice el tema mediante las diferentes plataformas. Los formatos actuales de comunicación son cada vez más breves. Muchísimas personas no resisten programas de una hora o programas de una hora que tienen varios temas a su interior. ¿Qué les parece ir a una pausa? Y les recuerdo que estamos festejando un poco más de 10 años de este espacio llamado Sacro y Profano.
Regresamos a la celebración de estos más de 10 años al aire de Sacro y Profano. Debo decirlo, si no fuera por usted, por la presencia cualitativa de la audiencia, este programa sigue a cuadro y espero que así sea por algún tiempo más. ¿Usted sabe por qué este programa se llama Sacro y Profano? ¿De dónde viene el nombre? Aquí se lo digo. El título de este programa está inspirado en un libro de Mircea Eliade, que se llamó precisamente Sacro y Profano. Mircea Eliade es un antropólogo e historiador europeo que planteó que nada es, lo planteó en el libro, nada es tan sagrado como pensamos, ni nada es absolutamente profano. Siempre hay algo profano en lo sagrado y hay elementos sagrados en lo profano. Este libro de 1957 que leí en mis años de estudiante en esta materia, paralelamente era dirigente internacional de los estudiantes católicos. Fui secretario general de PAC Romana con sede en París y en Friburgo, y ahí aproveché para hacer estos estudios nada más ni nada menos que con Émile Poulain. Y fue precisamente porque cuando iba a Roma no entendía la complicada estructura jerárquica, la diferencia entre un patriarca, un cardenal primado, un arcipreste, un camarlengo, un decano, un comendatore, un abad. Se me complicaba mucho entender la lógica del funcionamiento del Vaticano. Y más, cuando nosotros una vez al año almorzábamos con el Papa, entonces Juan Pablo II, él hasta casi nos regañaba porque no atendíamos precisamente a los estudiantes en materia de derechos humanos de Europa del Este, sobre todo de Polonia y de Alemania. Y sí, no nos dijo así, pero casi como que medio perdíamos el tiempo de apoyar a universitarios en El Salvador o en Timor-Este. De tal manera que decidí estudiar religiones en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, París tan exuberante intelectualmente, y estos estudios los hice bajo el tutelaje de uno de los más reconocidos sociólogos de Europa, me refiero, como lo señalé, al doctor Émile Poulain. Le invito a ver una breve cápsula sobre la trayectoria de este conductor, es decir, de mí. Adelante. Bernardo Barranco estudió economía en la UNAM y sociología política en la Escuela de Altos Estudios Sociales de París. En París, su maestro ancla fue Émile Poulain, prestigiado historiador y sociólogo en religiones reconocido en toda Europa. Durante años fue analista y comentarista en varios medios como CNN, pero en especial fue comentarista en la época de oro de Monitor, dirigido por José Gutiérrez Vivó. En 1995 estrenó la serie radiofónica titulada Religiones del Mundo en Radio Red, un programa semanal sobre los principales acontecimientos socio-religiosos de actualidad. Durante 18 años, cada semana en radio se presentaron diversos temas que vinculaban las creencias con la vida cultural, social y política del país. El propio Bernardo Barranco reconoce que este ejercicio periodístico de casi 30 años le aportó mayores insumos que sus estudios realizados en París. Como usted puede ver, no soy ningún improvisado, no llegué al Canal 11 a presentar este programa de la nada. Tenía yo cerca de 20 años en la radio, en un programa que se llamó Religiones del Mundo en Radio Red, en la época dorada de Radio Red. Pero evidentemente la televisión tiene otro lenguaje, tiene otra simbología a la cual tenía que adaptarme y que me tenía, en cierto sentido, nervioso, tenso, sobre todo al principio. Pero pasemos a otra cuestión, y es que una de las claves para una emisión destacada es la calidad de sus invitados. Los invitados deben estar preparados, deben estar sólidos, con expertise en la materia que van a abordar.
Con más de 550 programas han pasado decenas y decenas de figuras académicas, autores de libro, destacados investigadores. Quiero dejar claro que es imposible mencionar a todos, no quiero dejar a nadie fuera, pero es importante mencionar algunos representativos que han participado a lo largo de estos más de 10 años. Por lo tanto, le invito a ver la siguiente cápsula para distinguir a algunos de estos distinguidos personajes. Sacro y Profano ha sido muy selectivo con sus invitados, procurando la equidad de género. Los panelistas poseen altos grados académicos, han escrito libros y muestran rigor versado en sus temas de análisis. También se invita a actores y protagonistas religiosos conocedores que guardan respeto sobre las creencias de otros. Hemos conversado con grandes personajes como el gran vaticanista, el conservador Sandro Magister, Elisabetta Piqué desde Roma. Han estado en el estudio importantes teólogos como Leonardo Boff, Juan Luis II, Marilu Rojas, Juan José Tamayo y Enrique Dussel, recientemente fallecido. Hemos sido agraciados con historiadores como María Eugenia García Ugarte, José Taldoceros, Antonio Rubial, María Luisa Aspe, Ana María Bidergain desde la Universidad de Miami, Nora Ricaldi, entre otros. Sociólogos y antropólogos especializados en religiones como Roberto Blancarte, Felipe Gaitán, Mónica Uribe, Carlos Gama, Rodolfo Soriano, Fred Álvarez, Fortunato Malimachi y Washington Uranga desde Buenos Aires, Argentina, Rosa Alaiza desde Lima, Perú, entre varios más. No se puede dejar de reconocer el generoso apoyo de analistas, los cristianos no católicos como Leopoldo Cervantes, Carlos Martínez García, Jean-Pierre Bastián y Nicolás Panotto. Hemos contado con los dos últimos nuncios, Christophe Pierre y Franco Coppola, presidentes y secretarios generales de la Conferencia Episcopal Mexicana, y en especial a Monseñor Raúl Vera, obispo emérito. Bueno, pues estos son algunos de nuestros invitados, gente de muy alto nivel académico, intelectual, y no es fácil tratar con ellos, ¿eh? Algunos de estos académicos a cada pregunta daban mini conferencias, a cada pregunta también los actores religiosos daban sermones, y como usted sabe, el tiempo en televisión es una presión. Hay que acelerar también a aquellos que están muy lentos, apaciguar a aquellos que están muy acelerados, calmar a algunos que se ponen nerviosos. Pero sobre todo el conductor debe estar comprometido con su audiencia. Algunos tienen contenidos muy densos y expresiones o términos que son difíciles de entender. Y ahí es donde el conductor entra. Perdón, señor teólogo, ¿qué quiere decir con la expresión parusía? Doctor González, ¿qué es omertad? Ah, omertad, claro, es el silencio cómplice que se usa en la mafia y también en la iglesia. El conductor en aras de las audiencias tiene que jugar a veces, y muy seguido, el papel de idiota. Vamos a una pausa, celebramos con usted 10 años de transmisiones de Sacro y Profano. Llegamos al último bloque de este festejo por más de 10 años de Sacro y Profano, que para mí han sido momentos maravillosos, la verdad lo digo. Un espacio de análisis semanal sobre la interacción entre creencias, cultura, política, contenidos de diferentes maneras de vivir, de expresar y de celebrar la fe. Vamos a agradecer a los diferentes directoras y directores del Canal 11, que siempre me han apoyado, tengo que decirlo. A Enriqueta Cabrera por haberme dado la oportunidad de salir al aire.
a Jimena Saldaña, con quien hicimos la extraordinaria cobertura de la visita del Papa Francisco a México en 2016 y fuimos una delegación a Roma para traer una serie de obras de arte que se presentaron en México. Gracias por los consejos, las charlas espléndidas con José Antonio Álvarez Lima. Mi gratitud a Carlos Brito por los ajustes y cambios a esta emisión. Y por supuesto mi reconocimiento a la actual directora Renata Turren Hegevich por su cercanía y calidez. Igualmente mi reconocimiento a los equipos de producción con los que Sacro y Profano ha trabajado. El primero a cargo de Leslie Casillas, el segundo encabezado por Claudia Santos y ahora con Jorge Farías Ducoin y Guadalupe Martínez. 3 rasgos de Sacro y Profano con los que me gustaría terminar en estos primeros 10 años. 1, Sacro y Profano no es un programa religioso, esto lo insisto, es un programa sobre religiones, aunque alguna vez en la calle, en un restaurante más bien, una señora mayor se me acercó y me dijo que se quería confesar conmigo. Y le dije, señora, pues yo no soy sacerdote. Dice, ay, no importa, señor, pero me inspira mucha confianza. Y es algo que se lo agradezco a ella y a mucha otra gente, su confianza. 2, es un programa crítico del abuso de poder desde las ciencias sociales, que fomenta el diálogo interreligioso y la tolerancia. Y 3, una apuesta visionaria del Canal 11 de llevar estos temas sin tapujos a la televisión abierta. Quiero ser muy enfático, sobre todo agradecer, en verdad agradecer a usted por su presencia en este espacio y decirle gracias por ser parte de Sacro y Profano.